30 de mayo, el último martes de este mes de mayo del año 2023, y entre otras cosas, esta mañana se publicaron las cifras de empleo para nuestro país, el desempleo, ¿no? Esta estadística que lleva el INE, que entregó, entre otras cosas, registró su sexto incremento anual. El desempleo en nuestro país consecutivo, ¿no? Llega a un 8,7%, eso es lo que está sucediendo. También el INE hace el foco también en la región metropolitana, donde la tasa de desocupación alcanzó un 9,6%. Claro, representa un aumento de 15,7%. Vamos a hablar sobre estas cifras y los alrededores. Aquí hay que tener atención. Lo vamos a hablar a continuación con el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, UDP, Juan Bravo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Loreto, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por contestar el llamado de la radio. Estamos hablando de un sexto incremento anual consecutivo, estamos hablando de una cifra que llega al 8,7%, y si empezamos a ponerle una lupa, aquí hay que estar especialmente atentos en esta cifra. Sí, bueno, primero por supuesto tenemos este incremento bastante importante de tasa de desempleo que sube 1 punto porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. El año pasado, en este mismo periodo, marcaba 7,7% la tasa de desempleo y ya estamos en 8,7%. Uno de los elementos preocupantes es que este incremento en el desempleo tiene que ver fundamentalmente con cesantía. En el desempleo hay dos grupos de desempleados: las personas que buscan trabajo por primera vez. Ese grupo está cayendo respecto al año anterior en 10,9% anual, mientras que los cesantes, o sea, las personas que han trabajado antes y perdieron su trabajo, han crecido 18,3% anual. O sea, este incremento del desempleo viene fundamentado en un aumento de las cesantías, personas que han perdido el empleo y que están buscando activamente un empleo. Ahora, otro de los elementos que es bien importante ponerle la lupa siempre es a la composición de la creación anual de empleo. Y ahí vemos que se están creando en el último año 171.000 empleos, pero el motor de esta creación de empleo, el que lidera, es el trabajo por cuenta propia, que aumenta en más de 82.000 trabajo por cuenta propia en el último año. ¿Y por qué es problemático que sea ese tipo de trabajo el que lidera la creación de empleo? Porque esos son trabajos, la mayoría informales, y donde los ingresos laborales suelen ser en promedio la mitad de lo que se gana en un trabajo asalariado. ¿Ya? O sea, es un tipo de trabajo donde se suele concentrar la precariedad laboral. Y luego también tenemos el empleo asalariado en el sector público, que aumenta en 64.000 empleos en el último año. Por lo tanto, también hace un aporte bastante importante a la generación de empleo. Y lo más grave de todo esto es el debilitamiento en la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, que usualmente ese es el empleo que es el motor normalmente en la creación de empleo en el país, y apenas se crearon 5.569 empleos de ese tipo en el último año. O sea, virtualmente en nuestro país la creación neta de ese tipo de empleo asalariado formal en el sector privado está estancada. Así que estas cifras de la composición nos revelan, ¿cierto?, el deterioro del mercado laboral que se profundiza y que, por supuesto, tiene su fundamento central en el debilitamiento de la actividad económica. Es muy importante, Juan, hacer este desglose, porque claro, una cosa es la cifra macro, ¿no? Este 8,7, que ya es un punto más de desempleo que en 12 meses, que es donde más correcto compararlo, ¿no? Pero cuando uno va haciendo el desglose, por ejemplo, lo que tú decías de los empleos cuenta propia, que, a ver, puede haber gente que muy válidamente, ¿no? Quiere hacer algún emprendimiento por motivación propia, quiere ser su propio jefe, en fin, pero yo recuerdo años atrás que también sucedió lo mismo, que el empleo lo sostenía, o el crecimiento del empleo, o a ver, la cifra tan terrible de desempleo no llegó a ser tan terrible justamente porque hubo mucho cuenta propia, pero no es por gente que quería hacerlo, sino que no encuentra un empleo formal, no puede ser asalariado, que quizás era la intención, por las condiciones económicas del mercado laboral.
Efectivamente, el patrón que estamos observando hoy día es plenamente consistente con episodios anteriores de debilitamiento de la actividad económica, donde el empleo asalariado formal en el sector privado pierde terreno, ¿cierto? Y justamente ante la escasez de oportunidades de obtener un empleo de ese tipo, tiende a aumentar el trabajo por cuenta propia, donde las personas se autoemplean porque quieren evitar el desempleo. Entonces, ante eso, ¿cierto?, para evitar el desempleo y para generar algo de ingresos, ¿cierto? Como se dice, hay que parar la olla, entonces es mejor trabajar en cualquier cosa, autoemplearse, hacer cualquier emprendimiento, con tal de generar algún ingreso y no estar parado. Entonces, si bien efectivamente puede haber emprendimientos formales, ¿cierto?, en épocas de debilitamiento de la actividad económica tiende a aumentar fuertemente ese tipo de empleo porque es a muchas veces la única manera de evitar el desempleo. El problema de la cuenta propia es que esto es algo que nos dicen las cifras. Alrededor del 70% del empleo por cuenta propia en Chile es informal. Y más del 80%, casi el 90% no cotiza. Entonces, sabemos por las cifras que lamentablemente el trabajo por cuenta propia en Chile mayoritariamente no es empleo de buena calidad, sino que todo lo contrario. Juan, y por otra parte, para que no pase de largo tampoco, esta cifra dramática en materia de empleo privado asalariado, pero informal, ¿no? Sí. ¿A qué se debe y en qué área fundamentalmente sucede este fenómeno? Sí, mira, este es un fenómeno bien interesante que también están mostrando las cifras. Si uno mira el empleo asalariado en el sector privado, aumenta en 48.000 empleos respecto al año anterior. Sin embargo, de esos 48.000, 42.000 son informales. Entonces, esto a mucha gente le hace ruido porque dice, ¿cómo es asalariado en el sector privado y es informal? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esa persona trabaja bajo subordinación, o sea que cumple órdenes, tiene un jefe, tiene horarios, ¿cierto? Pero que el empleador no le está pagando las cotizaciones de vejez o de salud, que es lo que corresponde cuando los vínculos son de subordinación, cuando hay una relación laboral. Entonces, esto es bien importante porque también puede ocurrir este fenómeno en épocas de debilitamiento de la actividad económica, porque ante la menor demanda de bienes y servicios, ¿cierto?, que trae aparejada una contracción económica, muchos empleadores lamentablemente buscan maneras de reducir costos de una mala manera, ¿cierto?, que es evadiendo las regulaciones laborales. Entonces también puede ocurrir que en épocas de debilidad de la actividad económica el asalariado informal en el sector privado aumente, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. O sea, casi todo el empleo asalariado formal. Tuvimos un problema en la comunicación con Juan Bravo, es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, hablando, ¿no?, de la cifra que acaba de entregar el INE durante esta mañana del desempleo en nuestro país, ¿no? Es el sexto incremento anual consecutivo, llegando a 8,7. Ahí sí, Juan, te escuchamos. Ajá. Sí. Perdón. Entonces, lo que estaba comentando es este asalariado informal en el sector privado, ¿cierto?, tiende a aumentar en épocas de debilitamiento de la actividad económica, porque muchos empleadores entonces buscan reducir costos a través de estas contrataciones, tener personas bajo subordinación, pero incumpliendo las obligaciones laborales. Entonces, obviamente es una mala manera de reducir costos, pero tiende a ocurrir en periodos de debilitamiento de la actividad económica. Entonces, también es un fenómeno que tenemos que estar monitoreando. Juan, tú dirías, después del análisis que se hace de lo que viene en materia económica para este año, sobre todo, ¿no?, las proyecciones que se están haciendo, estas cifras, insistimos, ¿no?, de un punto más de desempleo comparado a 12 meses, son cifras preocupantes, nos está indicando hacia dónde vamos, que es algo más, quizás más complicado en el resto del año. Recordar que las cifras en invierno, el empleo tiende a aumentar, el desempleo, quiero decir, tiende a aumentar, ¿no? Claro, efectivamente. El pronóstico es que la tasa de desempleo hacia justamente la mitad del año esté en un rango entre 9 a 10%, ya estamos en 8,7%. ¿Por qué esperamos un debilitamiento adicional? Una, porque sigue, ¿cierto?, la actividad económica muy débil, y entonces
los distintos indicadores que tenemos para monitorear el mercado laboral, que no es solo la encuesta del INE, sino que, por ejemplo, estamos viendo incrementos de despidos por necesidades de la empresa, las vacantes laborales que mide el Banco Central están desplomándose, los registros administrativos de los cotizantes del Seguro de Cesantía y de los cotizantes de AFP también están mostrando caídas. Por lo tanto, lo que estamos esperando es que haya un debilitamiento adicional por el hecho de que la actividad económica sigue muy débil, pero también por lo que tú mencionas, ¿cierto? Que viene la estacionalidad negativa del invierno, donde ramas como la agricultura se tiende a destruir empleo. Entonces, eso nos va a llevar a un empleo un poco más alta, pero quizá para también no dar tantas malas noticias, como esta caída de la actividad económica es definitivamente mucho más moderada que la que vivimos para la crisis sanitaria, en ningún caso vamos a ver tasas de desempleo como las que vimos en 2020. Entonces no debería superar los 2 dígitos, sí se va a deteriorar un poco más, pero no superar los 2 dígitos, y ya el segundo semestre paulatinamente vamos a ir mejorando porque ya la economía debería empezar a crecer de nuevo hacia el segundo semestre. Por lo peor lo estamos esperando para la mitad del año. Ya, nos vamos a quedar con esos últimos, Juan, ¿ya? Por, un vaso medio lleno. Claro, sí, ojalá. Un mecanismo de proteger el optimismo. Muchas gracias, Juan. Ya, gracias, pues, Juan, encantado. Un abrazo grande. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.